Bien, que tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Estamos hoy en la sexta semana, la sexta jornada, y la segunda semana del módulo 2, denominado Infraestructura, Planes y Prioridades en Venezuela. En la tarde de hoy vamos a tener dos interesantísimas charlas. La primera a cargo del ingeniero Celia Herrera, ya denominada la charla Movilidad Urbana Sostenible, y la segunda por el ingeniero Juan Francisco Otaola, denominada Grandes Obras de Ingeniería en Venezuela. Vamos a comenzar con la primera charla a cargo del ingeniero Celia Herrera, que es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela del año 1992, especialista en diseño de carreteras también de la Universidad Central de Venezuela del año 2002, aspirante doctoral del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de pregrado y posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Miembro del Consejo Técnico del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela desde el 2020 hasta la actualidad. Fue directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la UCB desde el año 2008 hasta el 2020, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, Sotravial. En la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat es miembro de las comisiones de infraestructura, de desarrollo urbano y territorial y de la Comisión de Centro de Geomática y Datos Geoespaciales. Ha trabajado en múltiples asesorías y proyectos en el área de vialidad, transporte y urbanismo. Su charla de hoy, Movilidad Urbana Sostenible, tomando en cuenta las dificultades de la gestión de movilidad urbana, que dejan en evidencia la falta de planificación y gestión apropiada en diversas ciudades, produciendo múltiples impactos negativos. Entonces, alcanzar una gestión apropiada del crecimiento de las ciudades representa un desafío. En esta muy interesante charla, la profesora Celia Herrera dará una clara introducción conceptual al tema de la movilidad, nos hablará de cómo se vislumbra y qué hacer para alcanzar una movilidad urbana sostenible. Bienvenida, profesora Celia Herrera. Cedemos a usted la palabra para iniciar su charla. Ya Gracias. hicimos presentación, vimos que tuvo que salir momentáneamente. Ya le cedemos la palabra en este momento para que inicie su interesante charla. Vale, pues voy a empezar por poner en pantalla la presentación que hemos preparado para este día. Pues como bien saben, esta conferencia está inserta dentro de las actividades de la cátedra de la academia, en este convenio con las universidades nacionales. Y me corresponde el día de hoy abarcar el tema, para mí interesantísimo, de la movilidad urbana sostenible. Seguramente las cosas de las que vamos a hablar son parte de la cotidianidad de su día a día, y vamos a ver cómo ha estado cambiando el concepto y la manera en que hemos manejado el tránsito y la circulación a nivel internacional desde la ingeniería de tránsito, y cómo esto se está transformando en esta cuarta revolución industrial con el uso de la inteligencia artificial y la Big Data. Empecemos por crear el contexto. El tema de la movilidad urbana sostenible, para entenderlo en términos sencillos, se inserta en un concepto de transporte eficaz, de transporte eficiente, que da prioridad a la accesibilidad de las personas para crear mejores condiciones de vida, y pensando siempre en un largo plazo. Entonces, esta puede ser la manera en que proyectamos movilizarnos en los próximos años, y que además esté perfectamente enlazado con los compromisos que tenemos desde los ODS, y el interés por el cambio climático, que cada vez cobra mayor importancia.
Si vamos a la movilidad urbana, necesariamente tenemos que hablar del desarrollo de las ciudades, de cómo ha sido la planificación territorial, la ordenación de este territorio y los usos, y cómo esta vialidad que nosotros como ingenieros hemos sido responsables de crear, todo lo que es infraestructura de servicio de transporte, se ha convertido en un elemento articulador del espacio público. Si revisamos cifras del Banco Mundial, ya para abril de 2020, indicaba que más del 50% de la población estaba ocupando áreas urbanas en las ciudades y que estimaban para el año 2045 se iba a seguir incrementando la población en ciudades hasta alcanzar a una cifra de 6.000 millones de personas. Si revisamos otras fuentes como es el World Population Review, que ve cómo es la dinámica de la población alrededor de todo el mundo, ellos incluso hablan de que para el 2050 cerca de un 68% de la población mundial va a estar asentada en zonas urbanas. Entonces, de allí la gran relevancia que está teniendo el tema de la movilidad urbana sostenible a nivel internacional. Nosotros como ingenieros tenemos una gran responsabilidad, acompañar toda la planificación urbanística, el desarrollo territorial, tomando en cuenta la responsabilidad que supone crear ahora infraestructura de servicio, mobiliario y equipamiento urbano que acompaña estos requerimientos de la cotidianidad urbana de una manera más cercana, más humana y más en sintonía con ese entorno. Entonces, esa proyección de que la población va a seguir creciendo y que cada vez más vamos a tener grupos asentados en ciudades, amerita que el liderazgo que tiene la responsabilidad de administrar y gestionar las ciudades empiecen a tomar iniciativas y actuar con celeridad para planificar ese crecimiento y adecuar, estructurar, ajustar, planificar y desarrollar todos los servicios básicos que van a requerir esas personas dentro de las ciudades, como es el caso del transporte. En ese marco, entonces, siempre es interesante voltear la mirada a ver qué está pasando en Venezuela. El mapa que tienen del lado derecho corresponde a una referencia que les dejo, que es el World Population Review. Como pueden ver en este gráfico, la mayor parte de la población, y eso históricamente ha sido así en Venezuela, está sentada en el eje centro-norte costero. Y las ciudades del país, casi en una magnitud de 16 ciudades, en esas 16 ciudades en este momento está asentado más del 70% de la población venezolana. En orden de magnitud de población, en este momento tenemos liderando ese ranking a la ciudad de Caracas, que es la que tiene mayor población, cerca de 3 millones de habitantes. Le sigue Maracaibo, luego Maracay, luego Valencia, y en esa lista a su mano izquierda, pues ven la ubicación desde las ciudades de mayor población hacia las de menor población. Un fenómeno interesante que vale la pena conversar es cómo las migraciones internas asociadas a los fenómenos de las personas buscando ciudades en las que consiguen mejores prestaciones de servicio de agua, luz, el servicio del suministro de la gasolina, que ha sido tan impactante en los últimos años, ha ocasionado fenómenos como que hoy día la ciudad de Maracay está ocupando el tercer lugar con mayor población, lugar que históricamente había sido ocupado por la ciudad de Valencia. Entonces, para nosotros es primordial tratar de monitorear cómo es la dinámica urbana en las ciudades y cuáles son las demandas de viaje, hacia dónde se dirigen las personas, cuáles son sus expectativas de moverse, su poder adquisitivo. La dimensión de analizar la movilidad urbana implica tocar el tema desde la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, así como la planificación de la ciudad en términos de todo lo que nos corresponde diseñar y equipar para prestar mejores servicios de movilización a las personas. Entonces hablemos de movilidad desde la óptica de haber pasado de transporte y ciudad a ese término ahora tan sonoro como es el de la movilidad urbana.
en cómo gestionar el crecimiento de las ciudades de manera apropiada y poder propiciar un desarrollo sostenible. El aumento de la productividad. Comentaba que básicamente la manera en que se gestione el crecimiento de las ciudades aspira a cambiar ese concepto de transporte al de movilidad urbana en términos de propiciar un desarrollo sostenible. Todas las ciudades en estos momentos están trabajando por incrementar su productividad de tal manera de planificar que las ciudades dentro de sus localidades puedan ser económicamente productivas y autogestionables. Eso supone además incorporar innovaciones y el concepto de ciudad inteligente que involucra el manejo de información inclusive que proporcionan los mismos habitantes de las ciudades, para enriquecer bases de información que se tiene disponible en tiempo real, con lo cual tomar decisiones de los viajes y ser más eficientes en la movilización, e incluso evitar aquellos viajes que son innecesarios. Todo en aras de elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Ante ese desafío es necesario monitorear cómo es la demanda de movilidad y crear sistemas para atenderla que estén perfectamente interconectados con una infraestructura que luzca cómoda, que sea por sobre todas las cosas segura y que sea accesible. Una de las grandes cosas que pasa en estos cambios de paradigma es muy notable la inequidad en el uso del espacio público para movilizarse, mientras menores recursos tienen las personas, pues acceder a los sistemas de transporte es cada vez más complicado, y lo que está tratando de manejarse es cómo combatir esa desigualdad a través de la denominada sostenibilidad social. La idea es entonces crear infraestructura segura, accesible para todos los ciudadanos en las mayores condiciones de equidad. Y más allá de ese término transporte que habíamos estado utilizando hasta ahora, que tan solo toma en cuenta la movilización del vehículo automotor, más allá de movilizar a las personas, hablar de movilidad supone referirnos a toda una colectividad de personas cuya práctica social es el viaje, y en ese viaje conjugamos los deseos y sus necesidades de desplazamiento con las capacidades que vamos a tener para satisfacerlo. Allí el rol de los ingenieros es fundamental. Nosotros somos unos grandes prestadores de servicios, y en esa actividad profesional tenemos el compromiso de crear la infraestructura de servicio, el equipamiento, el mobiliario urbano que va a acompañar esa nueva visión de la movilidad en las ciudades. Tuvimos una gran oportunidad de aprendizaje, la pandemia, de la cual recientemente acabamos de salir. La movilidad urbana en pandemia puso en evidencia la posibilidad o no de las ciudades de satisfacer los requerimientos de sus habitantes. Puso en evidencia en gran medida la falta de planificación y la ineficacia en la gestión de las ciudades, y ese impacto fue más allá del tema meramente de salud pública al afectar la economía, exponiendo esa capacidad o no de las ciudades de autogestionarse y por sobre todas las cosas de funcionar en épocas de crisis y de dar cabida a todos los requerimientos de sus ciudadanos en ese ámbito local que siempre se percibía como el espacio más cercano a las localidades dentro de los municipios. Estos tiempos de pandemia observamos cosas como vías desoladas por las propias restricciones de movilización, que fueron disposiciones desde las autoridades gubernamentales tratando de controlar los contagios, y esas vías tan desoladas dieron pie a conductores circulando excesos de velocidad, comprometiendo aún más los niveles de seguridad vial. Vimos un mayor número de personas tratando de desplazarse individualmente por el temor a contagiarse, y allí vimos entonces peatones que trataban de circular por vías en donde ni siquiera existían aceras, o estas estaban llenas de mobiliario, equipamiento urbano o de obstáculos que impedían esa movilización. Hubo una movida muy importante de ciclistas tratando de ir por las calles sin tener infraestructura para ellos, sin facilidades viales para su circulación segura y cómoda.
Y también notamos, particularmente en las ciudades latinoamericanas, un parque automotor envejecido, mal mantenido, que sin duda alguna pues dejó mucho para pensar de cómo podemos prepararnos a estas situaciones que parecieran imprevistas y cómo podemos tener todas las oportunidades para crear esos espacios que definitivamente no los tuvimos. Entonces, en medio de todo lo que acabamos de pasar con la pandemia, surge la gran interrogante, y entonces, ¿cómo es que vislumbramos esa movilidad urbana que suponemos sostenible para las generaciones futuras? Lo primero que salió a la luz fue la necesidad de retomar la escala humana, de volver a repensar el espacio público y la vialidad como un elemento estructurante que da prioridad al viandante, a mover a la persona más allá de mover a un vehículo. Y eso supone entonces crear calles más seguras, cómodas, accesibles, inclusivas, amigables con el entorno y además estéticamente que puedan ser percibidas como un sitio de encuentro que invite a estar allí. Además, se vislumbra como no motorizada en términos de empezar a dar mayor empuje a la micromovilidad. En ciudades de Europa, particularmente a partir del año 2000, hemos visto el crecimiento de una micromovilidad que da cabida a una diversidad de modos alternativos de movilizarse, que incluyen bicicletas y otros modos no contaminantes, y que además están interconectados con los sistemas de transporte público. Incluso se han generado normativas, ordenanzas, reglamentaciones para tratar de regular y controlar esa movilización de estos nuevos modos que están surgiendo, incorporando tecnologías, incluso no aquellas asociadas a los combustibles fósiles, sino a la electromovilidad y a nuevas formas de moverse dentro de las vías. Surgió la interesante premisa de ir hacia sistemas integrados de transporte. Las nuevas tecnologías permiten incorporar herramientas para gestionar la movilidad de manera inteligente y de integrar los sistemas para tener, por ejemplo, sistemas subterráneos, como el metro en nuestro caso, con sistemas de transporte público superficial, conectados además superficialmente con sistemas de préstamos de bicicletas o monopatines, y poder gestionar incluso el espacio público para estacionar desde estas herramientas tecnológicas que hacen más eficientes los servicios de movilización y accesibilidad a los sistemas de transporte dentro de las ciudades. La prestación del servicio de transporte público, particularmente en las ciudades de Latinoamérica, que en estos últimos tiempos han estado asignados por una oferta precaria, de mala calidad, que no tiene ningún control, tiene que volverse eficiente, accesible, con unas tarifas acordes con las posibilidades económicas de las personas, sin distingo, incluyente y con amplia cobertura. Y en esa inclusión, un brochazo significativo a esos sectores de la población más desfavorecidos. Estamos hablando de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres embarazadas, de personas con algún tipo de discapacidad, e ir hacia esos sectores populares que están en esas zonas recónditas donde difícilmente pueden alcanzar a tener acceso a la movilización como se merecen. Entonces, ese sistema integrado de transporte luce como una premisa importantísima en las perspectivas de la movilidad a largo plazo. El uso racional del vehículo particular, más allá de lo que pareciera que es satanizar al vehículo particular per se y que tenemos que dejar de movernos en vehículos particulares, lo interesante de todo esto es racionalizar el uso del vehículo particular. Lo que queremos es reducir la cantidad de vehículos particulares circulando por la trama vial urbana, en virtud de que se han producido mejoras estructurales en esa red
y que hay facilidades y opciones de movilizarse en otros modos de transporte para mover más personas en menos vehículos y para recuperar la noción de mover a personas y no al vehículo per se. Tenemos un compromiso importantísimo de reducir emisiones de gases contaminantes, de reducir el consumo de combustibles fósiles, de reducir los niveles de contaminación por ruido. Ese compromiso con los ODS supone descongestionar y tratar en términos de la equidad esa que estamos buscando de sostenibilidad social, porque la mayor parte de la trama vial en este momento lo tenemos ocupado con vehículos particulares. Y las cifras internacionales nos indican que esos vehículos están siendo ocupados en una cifra de 1,5, 1,2 personas por vehículo. Entonces, resulta que la mayor parte de la población que tiene acceso a vehículos es la que está ocupando en mayor proporción estas pistas viales y por supuesto estamos generando una gran fuente de inequidad. Si bien ya lo hemos vivido en Venezuela, con un servicio de transporte público eficiente, podemos desincentivar el uso del vehículo particular porque hay una oferta mejor en buenas condiciones, y eso es lo que estamos observando en las grandes ciudades del mundo, en donde el transporte público es tan bueno y presta un servicio tan de calidad, seguro, confortable, cómodo, que la persona que tiene un vehículo pues sencillamente no necesita movilizarlo y lo deja para esos viajes de placer en familia, en épocas particulares, y no es en la cotidianidad del día a día, con lo cual se logra descongestionar en muy buena medida los centros urbanos. Entonces, en estas grandes perspectivas de cómo vislumbramos la movilidad urbana, ya hemos visto de manera reiterada lo que se llama la pirámide de la movilidad urbana sostenible, que tienen en una imagen identificada del lado izquierdo con una flecha, pero que apunta exactamente a lo mismo, a darle prioridad en la jerarquía de la movilización al peatón, al ser humano, a ese que queremos que pueda realizar sus actividades habituales de la manera más agradable, amena, confortable, sin que signifique ningún drama. Entonces, en ese esquema de esa pirámide de movilidad, la prioridad tendría que ser mover a la persona y tendríamos que pensar en la infraestructura de servicio para ello, al igual que dar cabida entonces a la micromovilidad y todas la gama de modos de moverse dentro de ese ámbito de la micromovilidad, priorizar también al transporte público, mover más personas, menos vehículos, atender por supuesto a la denominada logística, que es la movilización del transporte de carga tan trascendental en las ciudades, y por supuesto en último lugar a los automóviles. Damos cabida a todo ese espectro de posibilidades de movilizarse, pero sin dejar de pensar que nuestra prioridad es la persona, es el ser humano. Es a ese al que están orientados todos los esfuerzos en términos de la cotidianidad y satisfacer sus necesidades de desplazamiento en términos de sus requerimientos, que son estos usos que ya hemos identificado: trabajo, ir a instituciones educativas, de salud, todo lo que significa el quehacer. Es significativo saber que esta movilidad urbana se enfoca en dar acceso a las personas para que ellos puedan hacer sus traslados en términos de libertad, seguridad, comodidad y costos razonables. Cuando vivimos la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la libertad de movernos. Esa restricción de movilidad significó incluso comprometer la salud emocional y la salud mental de un contingente de personas muy significativo. Hoy por hoy, después de la pandemia, la ansiedad, la depresión causada por los efectos del encierro son una de las razones más significativas por la que hay visitas a los centros de salud de psicólogos y psiquiatras que están manejando este drama. La idea de la movilidad urbana es dar accesibilidad a los habitantes de las ciudades para que estos realicen sus actividades, puedan suplir sus necesidades básicas, el ir a un sitio para comprar alimentos, medicina,
trabajo, para en las instituciones, poder tener acceso a las instituciones educativas, e incluso algo que nos habíamos olvidado, que es tan importante como es el esparcimiento. Recuperar ese espacio público para el compartir, para la socialización, que es tan necesario, como les decía, para preservar la salud emocional y la salud mental. La sostenibilidad de la movilidad urbana se alcanza cuando observamos modelos eficientes de movernos, cuando damos prioridad a la persona, cuando movemos más personas en un espacio más reducido y con menor inversión de recursos, y garantizando esa accesibilidad para todos los ciudadanos sin distingo. La preocupación ahora será cómo hacemos que ese anhelo de todas esas estrategias podamos alcanzarlas y que podamos llegar a niveles de movilidad urbana sostenible. Particularmente esa es nuestra preocupación en los países en donde aún estamos enrumbados hacia el desarrollo. La manera más sencilla es estructurar planes, programas, proyectos y ejecutar acciones en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En la medida en que tengamos mayor cantidad de población asentada en las ciudades, se va a incrementar la demanda de movilidad, y los gobiernos van a tener que orientar una mayor cantidad de recursos en dar prioridad dentro del espacio público a esos viajes en los modos más deseables, atendiendo a peatones, ciclistas, transporte público y todo el abanico de opciones de moverse dentro de las ciudades, sin olvidar la importancia de la distribución de bienes y servicios dentro de las ciudades. En aras de eso, sabemos que cada vez los recursos económicos son más mermados, y por eso queremos hacer las ciudades más productivas, y esos mermados recursos tenemos que ser más inteligentes en que las estrategias puedan hacer un uso más eficiente, más transparente de estos recursos, en aprovechar la infraestructura de servicio que ya tenemos para ajustarla, modificarla y crear las opciones de poder satisfacer a los ciudadanos en sus viajes en la variedad de ese abanico de modos de poder movilizarse. Además de eso, tenemos el compromiso de la eficiencia del consumo energético para proteger el entorno. Es una aspiración de todas las ciudades alcanzar su máxima productividad, si vamos a la parte económica, y para ello va a ser fundamental el transporte público de calidad y la movilidad compartida. Cada vez más en el mundo se habla de la movilidad compartida, de aprovechar esos vehículos para una ocupación mayor, y además dentro del espacio público que las pistas de esa infraestructura de servicio de transporte esté ocupada por vehículos que tienen mayor ocupación, valga la redundancia. Si vamos a cosas concretas, vamos a pasearnos ahora por cuáles serían esas actuaciones a emprender. Por supuesto, si revisamos lo que es la planificación en las ciudades, la movilidad urbana como elemento articulador del espacio público, vamos a ver una gama variada de estrategias y de actuaciones que se pueden emprender. Entonces vamos a tratar de tomar las más significativas como una mirada a lo que pudiéramos hacer dentro de las ciudades, particularmente en la región de Latinoamérica. Primordial, queremos mover más personas en menos vehículos. Eso es transporte público, pero además es la realidad de todas las ciudades y particularmente en Latinoamérica. La mayor parte de la población que quiere o necesita movilizarse, la única manera que tiene es a través del transporte público. Entonces, si prácticamente más del 70% de la población se mueve en transporte público, es obvio que si mejoramos el transporte público vamos a poder mover más personas. Entonces, es necesario gestionar la oferta de transporte público para descongestionar la trama vial, evitar la aglomeración de personas
fortalecer la frecuencia de las unidades de transporte público y propiciar una incorporación progresiva de los sectores productivos en los horarios escalonados que permitan descongestionar esos horarios pico en donde tenemos a todos compitiendo, tratando de poder tener acceso a una unidad de transporte público. La flexibilidad de horarios luce como una oportunidad para gestionar mejor el transporte público y en la pandemia nos mostró la oportunidad de poder tener el denominado teletrabajo. Si bien las necesidades de preservar la salud mental y la cordura nos hace volver a tener trabajo presencial y a salir al espacio público para la socialización, en alguna medida el teletrabajo va a seguir estando en los próximos años como una oportunidad de aquellas personas que el trabajar desde casa o desde algún espacio en particular, pues es una opción cierta de poder ser productivos. Entonces el trabajo se va a mantener y tenemos que pensar entonces en esa oportunidad de equilibrar entre el trabajo en los espacios fuera de casa y el trabajo desde casa. Se trata de gestionar entonces esa demanda de movilidad para evitar los colapsos en las horas picos del uso de transporte. La accesibilidad al transporte público es muy significativo, es necesario ampliar la cobertura de la red de transporte público y pensar en esos sectores populares donde hay travesías verticales que cubrir. Recordemos que en países como los nuestros, que la mayor parte de la población está sentada en el eje centro-norte costero, ese eje está asignado por una topografía abrupta, generalmente ondulado, en el mejor de los casos, pero en la mayor parte en zonas montañosas. Y esas pendientes tan significativas requieren de pensar en cómo resolver las travesías verticales. Y hemos visto la incorporación de sistemas como el cable tren de Petare o el sistema Metrocable de San Agustín o el mismo que tenemos hacia la zona de Mariche. Entonces, las escaleras funiculares, hay cantidad de opciones para moverse verticalmente que pueden incorporarse a esa trama urbana de esos sectores para tratar de ampliar la accesibilidad al transporte público de esos sectores más desfavorecidos y pensar en esos niveles horizontales de cómo crear espacios públicos para la movilización del peatón, con ese abanico de pensar, por supuesto, en los sectores más desfavorecidos, prestar un mejor servicio de información de itinerarios, conexiones, tarifas, horarios, así como la integración con el entorno y el diseño universal. Ya en este momento nosotros tenemos en la misma Venezuela sistemas públicos de prestación de servicio desde las empresas privadas en donde con nuestros celulares inteligentes perdón, podemos hacer un pago, saber de un conductor, poder pedir un servicio de transporte público individual o compartido y ser más eficiente en nuestros viajes. La reestructuración de horarios en jornadas y facilidades de transporte es una oportunidad. Ha sido muy difícil a lo largo de los años tratar de escalonar horarios y pensar en horarios diferentes para sistemas de empresas, en centros educativos, y esta es una oportunidad que hay que seguir repensando para implantar medidas de flexibilidad en las jornadas y facilitar además modos de transporte desde las mismas empresas. Con la pandemia vimos cómo las empresas se organizaron para utilizar vehículos como bicicletas, motocicletas y otros vehículos particulares, incluso de mayor capacidad, para compartirlos y prestar servicios de manera que los trabajadores en horarios nocturnos pudieran usar el vehículo. Una vez que llegan a la empresa, lo dejan allí y entonces el trabajador del diurno es ahora el que lo va a usar. Esa manera de organización ya lo hemos vivido y lo tenemos hoy en día en vehículos compartidos que se gestionan desde las empresas aliadas en un trabajo mancomunado. No como manera de publicidad, sino como un ejemplo, pongo el caso de la empresa La Guagua, que presta un servicio de transporte público, pero que es una empresa privada, con la Universidad Metropolitana, que es una institución educativa privada,
Entonces, ese trabajo mancomunado entre estas empresas permite que desde la guagua se preste un servicio de transporte público para los empleados de la universidad, y adicionalmente puedan prestar incluso el servicio para la comunidad estudiantil. Entonces, tenemos ahí un trabajo mancomunado entre empresas que gestionan los viajes y que hacen mucho más eficientes, pero que además atienden a un contingente importante de personas. También hay que valorar las jornadas de trabajo no presencial con alternativas telemáticas, de las que ya hablamos en el punto anterior. Lo deseable es tratar de reducir los viajes para descongestionar las vías y evitando aquellos viajes que no son imprescindibles. Otra medida interesantísima, y que además se trata simplemente de aprovechar lo que ya existe, en el caso venezolano es muy significativo porque llegamos a ocupar el top de desarrollo urbano e infraestructura de servicios de transporte en la década de los 70, y en buena medida parte de la trama que tenemos ahorita se la debemos a ese proceso de construcción de obras tan significativos en el país. Entonces, lo que ya tenemos, vamos a aprovecharlo. Los recursos, como ya sabemos, son limitados. No hay oportunidades de contar con recursos ni de la banca internacional, ni desde el Estado para construir nuevas y mejores obras. Además que tenemos el dilema de que ya sabemos que tratar de resolver el problema de la congestión en las ciudades construyendo más vías es como tratar de resolver el problema de la obesidad comprando ropa de talla mayor. Entonces, es la oportunidad para preservar, conservar, mantener la red de vías que tenemos en operación, así como toda la infraestructura de servicio de transporte, y efectuar esos ajustes que nos van a permitir adecuar la trama para implantar elementos de infraestructura que permitan la circulación de peatones, de personas en bicicletas, perdón, de corredores peatonales, ciclorrutas, líneas de pared adelantadas, experiencias que ya tenemos en otros países que han sido exitosas y que podemos ir incorporando con pequeñas obras. En el caso de las líneas de pared adelantada es una simple demarcación sobre las pistas de la vialidad, y así ir incorporando poco a poco esos elementos que van a condicionar la vía para que puedan dar cabida a todas estas novedades que estamos pensando desde la óptica de la movilidad urbana sostenible. De igual forma, hay que ir incorporando tecnología con alianzas entre empresas, como ya las tenemos en el caso de las empresas telefónicas. Se pueden hacer mecanismos de trabajo conjunto entre empresas públicas y privadas para manejar de manera más eficiente los servicios de transporte con información en tiempo real de usuario. Ya tenemos experiencias en Venezuela, estamos viendo cómo se están implantando peajes nuevamente en las vías troncales del país, tratando de recuperar infraestructura. Ese dinero, en la medida en que se vaya ajustando, puede ser reinvertido en acondicionamiento de la vía. Estamos incorporando tecnologías para tener en tiempo real información para manejar el transporte público. Tenemos en este momento la incorporación de parquímetros para gestionar el espacio público para estacionamiento. Todas estas cosas son pequeños pasos en aras de ir hacia la optimización y el uso eficiente de la trama vial. En la movilidad urbana sostenible, lo que se hace es recuperar las calles como un elemento de convivencia, un espacio para los ciudadanos, y se fomenta el reparto equitativo de ese espacio público. Todos tenemos derecho a estar en esa vía, de ser parte de ella y de poder hacer nuestras actividades rutinarias de la manera más fluida. La micromovilidad, como les comenté hace minutos atrás, está sumando en favor de modos alternativos de moverse, cada vez más personalizados. Tenemos patinetes eléctricos, bicicletas, motocicletas, incluso en Venezuela, a raíz de la pandemia, en ciudades como Maracaibo hay toda una movida de bicicletas que prestan servicios de encomienda, de movilización. Tenemos patinetes eléctricos circulando. Estos están siendo útiles para realizar viajes cortos en esos trayectos pequeños dentro de nuestras zonas de localización. Por supuesto son mucho más amigables con el entorno, en la mayoría son equipos que funcionan con energía eléctrica. Siempre van a resultar una alternativa viable para potenciar la reducción de los tiempos de viaje, como les decía, en los viajes cortos, disminuir la congestión, disminuir los niveles de contaminación,
La movilidad urbana sostenible le da prioridad a la movilidad a pie, en bicicleta, y eso es hacia lo que apunta la micromovilidad. Si bien en Venezuela todavía esto es un tema incipiente, en los países del mundo cercanos, incluso en Centroamérica, ya por darles un ejemplo, en el casco histórico de la ciudad de Santo Domingo, en la isla de la República Dominicana, que es una isla pequeña, pues allí tenemos patinetes, bicicletas compartidas, y hay regulaciones ya para tratar de gestionar la movilización de esos modos para que no entren en conflicto con la movilización a pie o con la movilización del tránsito automotor. Se trata entonces de ir incorporando estos otros actores en el quehacer diario dentro de las ciudades de la manera más eficiente. Tenemos que ir hacia un sistema automatizado de pago de servicios. Allí estamos avanzando internacionalmente. El pago inteligente de una tarifa de transporte es una necesidad inminente. Lo importante aquí es pensarlo para tratar de disminuir la inequidad que supone que a lo mejor utilizar un sistema de pago con un sistema electrónico, con una herramienta novedosa de inteligencia artificial, pueda comprometer el que una persona de escasos recursos que no cuente con un teléfono inteligente pueda acceder a esos sistemas de transporte. Entonces, lo que queremos es pasar de un sistema de tarifas que se sufraga con papel moneda o con una moneda, que pueda ser un sistema integral automatizado que se maneje con tarjeta o con alguna tecnología similar, para tratar de hacer más llevadero el hecho de que, por ejemplo, me monto en una unidad de transporte público superficial y tengo que pagar con papel moneda. Pero si bajo al metro tengo que tener una tarjeta, pero si me cambio a un sistema de buscar acá, entonces tuviese que emplear otra. Lo cierto es que trato de integrar con un mismo sistema todos los modos para hacer ese viaje más cómodo, más agradable. La pandemia incluso propició el uso de nuevos sistemas. Ya en Europa tenemos sistemas de pago con reconocimiento facial. A pesar de el temor que esto supone por el tema de la identidad, la suplantación de identidad y lo que pueda significar a nivel legal, pues sigue habiendo novedosas formas de integrar los pagos y de hacer los pagos de servicio más fáciles. Una misma tarjeta debería, o un mismo sistema o herramienta inteligente para el pago, debería de servir para el pago en todos los modos, si logramos, por supuesto, integrar esos sistemas de transporte. En Venezuela estamos dando algunos pasos hacia allá. De hecho, ya hay un sistema de pago para, se llama TT Pago, si mal no estoy, para el pago de los sistemas de transporte público dentro de nuestras ciudades. Entonces, eso requiere el acondicionamiento de esta tecnología en la mayor parte de las unidades, y sin duda alguna hace falta una gestión de los sistemas de transporte público para tratar de unificar las formas de la prestación y ser más eficientes. En términos de la energía para moverse, tenemos el compromiso de disminuir las emisiones, de tratar de ser más eficientes, de lograr el cumplimiento de los ODS. En Venezuela, como en buena parte de las ciudades de Latinoamérica, pues sabemos que la totalidad del parque automotor requiere combustibles fósiles para funcionar. Es un fenómeno internacional, no es nuestro exclusivo, que el parque automotor que funciona con energías fósiles, pues sencillamente se ha incrementado a lo largo de todos estos años y ha seguido incrementándose, a pesar de que hay unos grandes esfuerzos en pasar a otras tecnologías limpias y especialmente en lo que llamamos la electromovilidad. En Venezuela además tenemos el problema de que la mayor parte de nuestras unidades funcionan con gasolina, y la regularización del suministro de combustible ha estado muy comprometido en los últimos años. Para el transporte público es esencial. Si bien en Caracas somos privilegiados porque el tema de la regularización del suministro de transporte más o menos funciona, cada vez que basta con salir de los límites de lo que llamamos región metropolitana de Caracas para ver las grandes colas de días y lo difícil y complicado que supone recargar gasolina. Entonces,
La regularización de ese suministro de combustible afecta al servicio de transporte público. En este momento ya se está dejando de subsidiar la gasolina a los sistemas de transporte público, y estos prestatarios de servicio, que en su mayoría son asociaciones civiles, grupos de ciudadanos que funcionan como empresas privadas, pues en la medida en que ellos no reciben el subsidio, va a estar más comprometido el sistema, y hay que ir hacia esquemas en donde el subsidio vaya directo al usuario, pero además hay que ir hacia esquemas de apoyar de alguna manera al sector transporte colectivo para lograr una mayor cobertura y un mejor servicio para la mayor parte de la población. Es importante en el caso venezolano que nuestros expertos en petróleo y gas estiman que el gas va a cobrar vigencia en los próximos años, y este luce como un buen momento para activar unidades de vehículos que funcionan con este tipo de energía y aprovechar el interés por la micromovilidad y la inclusión de flotas de autos y buses eléctricos como una opción para incorporar nuevas tecnologías. Esto pareciera un sueño de muy largo plazo, pero no es así. Desde las empresas privadas ya vienen a Venezuela vehículos, motos, bicicletas y vehículos tipo sedán, que funcionan con energía eléctrica. Y sin ir muy lejos, nuestro país vecino, Colombia, como política de Estado, ya dentro de las ciudades de Bogotá y otras ciudades importantes, hay flotas de servicios de transporte público, por ejemplo, taxistas, flotas de taxis que funcionan netamente con energía eléctrica. Y como les decía, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, en esta isla, ya hay sistemas de transporte público de vehículos, de esta flota de transporte público, que prestan servicio y son en unidades netamente que funcionan con energía eléctrica. Entonces, la movilidad urbana sostenible promueve la eficiente utilización de estos recursos energéticos, fomenta una reducción de emisiones contaminantes y ruido, para crear entonces ese entorno urbano, humano, cercano, saludable para todos sin distingo. Al cierre, entonces, entendemos que la movilidad urbana sostenible debe ser segura, debe ser cómoda, fluida, trasladarse para hacer nuestras actividades rutinarias y volver a la cotidianidad en sosiego. Es una gran aspiración que tenemos todos, de que eso no sea nada traumático. En ese sentido, las aspiraciones es voltear la mirada a lo local, a cada contexto local dentro de sus aspectos tan específicos, que suponen que cuando pensemos en darle una solución a un problema de movilidad dentro de un ámbito local, estas tienen que responder a ese ámbito sin olvidar por ninguna razón sus peculiaridades. Y por último, quiero dejar particularmente a los estudiantes universitarios que nos están acompañando la importancia de que en este momento el mundo está viviendo una cuarta revolución industrial, en términos de un ascenso notable, significativo de todo lo que son las tecnologías. Los cambios tecnológicos y los avances que se están sucediendo ocurren con tal celeridad que dan vértigo. En este momento, con la inteligencia artificial y lo que supone la Big Data, es una oportunidad única que posibilita el que tengamos de manera acelerada una transición hacia modelos de movilidad que aporten mayor equidad y un desarrollo social con bajo impacto en el entorno. En la medida en que vayamos incorporando estas novedades tecnológicas, si las sabemos hacer de manera racional, vamos a tener una oportunidad maravillosa de poder crear infraestructura de servicio de transporte más humana, más cercana, para dar ese servicio importantísimo de traslado, de viaje a todas las personas sin distingo alguno. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo en esta presentación algunos enlaces de interés en donde van a poder complementar la información que hemos podido revisar juntos en el transcurso de la tarde de hoy. Espero les sea de agrado, y finalmente dejo por acá mis redes sociales
para que intercambiemos información, porque en esta nueva era del conocimiento hay muchísima información a tope que podemos compartir y que sin duda alguna van a ir enriqueciendo nuestras perspectivas de cómo podemos como ingenieros intervenir en ese entorno para hacerlo más cónsono con las perspectivas del mundo y ese compromiso que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible.